guionista, creadores y productores. De nuevo a nuestro segundo día de Festival de Cortos Crea Universos Diversos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por continuar ahí con nosotros, seguir todos los pasitos que comentarios. Súper atentos también a toda la programación del festival, que está buenísima. Hoy tenemos un invitado muy especial que seguro les va a gustar muchísimo. Y bueno, les cuento que hoy, en nuestro segundo día de festival, damos apertura al segundo mundo, al mundo familiar. Ayer dimos apertura al mundo íntimo, en el que veíamos unas reflexiones de personas que están muy cercanas a nosotros, que hacen parte de nuestra cotidianidad. Y vamos a ver tanto mejor dicho, en toda la programación, todas esas reflexiones que nos llevan a pensar sobre nuestras familias. Les cuento que vamos a poder interactuar con varios invitados con respecto a este tema. Por acá voy a dar un primer saludo que nos llega de nuestra audiencia, un saludo de Leo Villamizar, un saludo a todos y un saludo también para Leo. Y bueno, bueno, por aquí nos llega nos están llegando otros saluditos. Raquel Sierra dice: mundo familiar, lo más extraterrestre. Entonces, piensas que conoces a tu familia y de repente ¡zas! Un saludo importantísimo de Gercio, y dice: aterrizando en el mundo familiar. Un saludo muy grande para Gercio. Y bueno, antes de continuar con esos saludos, pues voy a saludar a mi invitado, porque no te puedo dejar más tiempo ahí esperando. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio colombiano. Cuéntanos un poquito más de ti, Edgar. Cuéntanos de tu formación, de tu experiencia. Bueno, yo soy estudiante de artes plásticas, estuve estudiando media carrera de comunicación, dirijo una página que se llama Se lo explico con plastilina, donde hablamos de actualidad y de como todas las cosas que pasan generalmente. Y pues mi profesión realmente es más ámbitos desde la publicidad, desde el cine, desde la televisión. Entonces pues ahí he hecho muchísimas animaciones, creo que he animado cantidades de cosas, y pues ahí sigo todo animado. Todo animado, eso está muy bien, eso es lo más importante. Pues mencionas algo y mencionas que has hecho animación para televisión, y hay dos en particular que yo recuerdo un montón. Empecé como en este mundo de la animación hace mucho rato, porque pues cuando descubrí la animación fue como cuando tenía como 17 años, y pues como que desde que hice mi primera animación dije: no, esto es lo mío, me voy a dedicar a esto. Pues es como ese sueño que uno tiene de niño, que es que sus muñequitos tengan movimiento. Entonces pues me parecía absolutamente increíble, y hice pues como un primer corto, pues o sea, hice un cortico ahí, y eso pues fue muy chévere porque me sirvió como para mostrar pues al público en general pues como las cosas que se pueden hacer dentro de la animación. Y de ahí empecé a trabajar pues en muchos programas infantiles, pues eso, o sea, como tú decías, como Verde Manzana, como, pues donde hacía como cortinilla, la presentación, y hacía como cosas paso a paso. Y luego pues también con la brújula mágica, entonces pues ahí hice la presentación y las cortinillas también, y así pues con programas como Sábados Felices, o haciendo comerciales de televisión también. Entonces pues hice, o los plastichistes de También Caras, pues para muchas organizaciones,
Pues es que he tenido como muchas líneas de trabajo, o sea, por un lado, pues he hecho como muchas cosas para programas infantiles, entonces pues para programas como Plaza Sésamo, como Art Attack, por ejemplo, de Disney, y pues para ellos pues hacía también lo mismo, como cortinillas y cosas así, y ya después pues empecé a trabajar mucho con organizaciones, pues que lo que hago actualmente, ahorita por ejemplo trabajo con la Cruz Roja Internacional, trabajo con la unidad de búsqueda de desaparecidos, y pues o sea, he trabajado pues con Naciones Unidas, con UNICEF, bueno, con muchas organizaciones como tal, y pues esta es como la línea, pues porque justamente algo que me parece clave es como poder decir muchas cosas a través del trabajo, y eso pues cuando trabajo con organizaciones es bien interesante. Claro que sí. Bueno, pues es excelente escuchar toda esa trayectoria que seguro te ha traído unas experiencias ya a nivel personal bien interesantes. Y bueno, te voy a leer unos saludos que nos llegan por acá. Por aquí, Stephanie Sabogal dice: un abrazo al maestro Edgar, mi admiración total. También un saludo de Ángela Vanegas y dice: gracias por tu poderosísimo trabajo. Muchas gracias. José Rubio dice: buenas tardes desde Imágenes Viajeras, buena vibra y gracias por estos espacios. Adriana Campos dice, dice un saludo, soy Juan Antonio, y dice: nos inspiras para trabajar con plastilina, con tus libros y trabajo. Muchas gracias. Sí, yo tengo... esperamos que nuestra audiencia pueda comprender qué es la animación en stop motion, que tú de pronto nos puedas comentar en un momento y ubicar como esos elementos claves de la animación. Muy seguramente quienes de todo el público que nos está viendo en estos momentos, algunos saben y tienen muy claro qué es la animación en stop motion, sin embargo es probable que otros no. Entonces sería muy chévere que tú podamos charlar en un momentito sobre esto, para que podamos anclar estas estrategias de las que tú nos hables, estas metodologías que empleas para para el stop motion, para que nuestros invitados, nuestro público pueda llevarlos a cabo con sus familias, ya que este espacio está dedicado a la familia, entonces que podamos un poco dialogar sobre esto. Y por aquí, antes de continuar, un saludito más, porque alguien por aquí, Leo Villamizar, dice también que tiene muy buenos recuerdos de la brújula mágica. Yo sé que muchos recordamos esos programas. De pronto no todo quería preguntarte, bueno, entonces, cuéntanos cómo iniciaste en el tema de la animación. Ya nos mencionaste un poquito, ¿cierto? Que iniciaste cuando tenías 17 años, pero en ese momento, ¿iniciaste con el stop motion? ¿O fue como, no sé, a partir del dibujo? ¿Cómo fue esa iniciación específicamente? Bueno, yo realmente quería, o sea, digamos, desde pequeño siempre quería ser pintor, o sea, me gustaba mucho la pintura. Pues quería estudiar artes plásticas en la Javeriana, en la Nacional, y fue muy curioso porque la vida lo guía uno por partes muy particulares, y entonces no pasé en la Nacional, terminé trabajando en esta productora de comerciales donde hacían dibujos animados. Allí pues fue mi escuela, o sea, realmente ahí aprendí muchas cosas y pues hice mi primera animación, y desde ese momento como que me enfoqué por ese lado. Y en esto algo que me ha servido muchísimo para hacer animación ha sido la actuación. Eso es una cosa que es muy importante en esto y que digamos es como de las cosas fundamentales. Es porque eso, o sea, cuando uno trabaja, cuando uno hace animación, pues tiene que ser como un actor, o sea, y es como un director entre dirección y acción, porque sus personajes pues tienen que actuar como uno los ponga a actuar. Entonces entre más nociones tenga uno de actuación, pues muchísimo mejor. Eso es fundamental. O sea, digamos, en esto uno de los errores en los que se cae muchas veces es que se piensa muy desde lo técnico, entonces desde el muñequito bonito y la estructura y todas estas cosas, y resulta que cuando uno quiere realmente poder transmitir
algo, un sentimiento, pues es fundamental la actuación. Entonces, digamos, para mí pues, tuve la oportunidad de estudiar con el teatro tecal y eso pues fue una cosa súper, súper importante. Digamos, la animación tiene algo que es clave y es que son muchos mundos unidos. Entonces, pues es el mundo de saber de movimiento, de saber de física. Entonces, para mí, por ejemplo, era curioso porque por primera vez en mi vida entendía para qué servía la física y yo había estudiado en el colegio física, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, sí sirve para los que hacemos animación. Y así pues eso, o sea, y así pues son muchas cosas, uno aprende de música, porque igual pues eso, yo hago videos musicales, por ejemplo, esa es otra de las líneas con las que caracterizaciones de personajes, miren, aquí les tengo un amigo que muy actual, por cierto. Entonces eso, o sea, cuando uno hace un personaje como estos, pues bueno, dan ganas de aplastarlo por un lado, pero cuando uno lo construye, pues la sensación es absolutamente otra. Entonces, digamos eso, o sea, tiene que conocer, o sea, saber de caricatura, por ejemplo, esa es una parte que es súper importante. Y para mí ha sido un aprendizaje de muchas cosas porque la plastilina y la animación me ha llevado a trabajar muchísimas temáticas. Justamente como que tú te das cuenta que existen muchas formas de decir las cosas, unas más sencillas, otras más complejas, pero pues lo clave en esto siempre son los mensajes que uno está transmitiendo. Entonces por eso pues la actuación y el conocer muy bien pues, de las cosas que pasan. Una cosa, por ejemplo, también como una recomendación que yo le hago a muchos animadores es que uno tiene que vivir mucho. O sea, eso es súper importante porque entre más conozca uno, pues más puede transmitir cosas. O sea, si uno va a hablar sobre un tema en particular, o sea, digamos eso, o sea, yo voy a hablar sobre el coronavirus y las cosas que están pasando en este momento, pues tengo que conocer, tengo que investigar muchísimo y tengo que pues, entender muchas cosas. Entonces eso, o sea, todo este proceso de investigación es grande y como decían por ahí en uno de los comentarios, nosotros que trabajamos todo el tema de memoria histórica, pues es puro trabajo de investigación y son cosas que lo llaman a uno y donde es, o sea, donde el objetivo más que la técnica es lo que les decía antes, o sea, es transmitir un mensaje como tal. Eso que mencionas, bueno, de hecho, sé que quienes están escuchando nos están recibiendo un montón de información muy valiosa porque también son tips a tener en cuenta. Por ejemplo, lo que mencionas para hacer el personaje tener en cuenta como no solo esta parte técnica, sino la actuación, es decir, como el personaje en sí mismo, como lo que lo caracteriza y le da vida. Eso es fundamental para que no se quede en algo técnico solamente. Mencionas también esto otro y esta posibilidad de poder expresar algo, un punto de vista con respecto a unos temas en especial. Y sé que muchos de los niños que hacen parte de nuestro programa, esa es una de las motivaciones más grandes para participar por ejemplo, en este caso de la área de audiovisuales, y es poder tener la posibilidad de decir todo lo que piensan con respecto a algún, el poder crear sus personajes y darles vida pasito a pasito. Eso para ellos es fundamental y es muy importante. De hecho, bueno, ya que menciono pues esto del pasito a pasito del stop motion, me gustaría escuchar y que nuestro público pueda escuchar un poco desde tu punto de vista y desde tu experiencia en qué consiste la animación en stop motion, de qué se trata. Personaje, o sea, uno tiene que pensar en que si dice, mire, pero aquí tengo otro. Entonces, bueno, yo voy a hacer un personaje que es como una Manuela Beltrán. ¿Cómo actuaría en ese instante? ¿Cómo es ella? O sea, uno tiene que meterse en el personaje como tal. Entonces, en eso siempre es justamente como lo que decía antes, dirigir y actuar a la vez. Esas son como dos cosas que son fundamentales. Y en eso no es simplemente mover muñecos y ya, ¿no? O sea, ahí es donde está como Entonces hay muchas técnicas de animación, o sea, en esto hay muchísimas técnicas. Yo trabajo, pues, o sea, digamos, hay técnicas como el esparcido, o sea, yo, digamos, trabajo en muchos espacios, entonces uno puede esparcir plastilina, como puede
hacer animación con figuras en relieve, como puede hacer animación donde pues hay escenografías gigantescas. Entonces hay muchas posibilidades y lo interesante de esto siempre es como trabajar con lo que uno tenga a mano. O sea, yo siempre lo he hecho como con cosas que tengo a mano, o sea, no es uno donde uno consigue alambres de diferentes tipos, donde uno puede experimentar con muchos materiales. Entonces en esto pues siempre es como, o sea, lo interesante es que es mucha experimentación y a la vez es un juego. O sea, yo me la paso jugando, es un trabajo que es un privilegio buenísimo, porque además eso, o sea, cada vez que uno tiene su muñequito y le da movimiento, pues es una sensación muy, muy chévere, porque uno es el que le está dando vida. Entonces eso, por ejemplo, eso es fundamental en todo este mundo de la animación como tal. Bueno, y eso que dices de jugar es pensar en divertirse y en hacer las cosas. Está jugando y que se está divirtiendo 100%, entonces eso le da un valor agregado increíble porque se siente en las producciones que se puedan llegar a hacer, en este caso en las que tú haces. Claro, o sea, es que en esto hay algo que es, o sea, hay momentos en los que uno puede jugar, hay momentos en los que uno tiene que llorar literalmente o tiene que sentir mucha rabia, porque lo que hace un animador es transmitir en muchos sentidos sensaciones. Entonces eso, o sea, digamos, yo más bonitos, que son cosas divertidas. Entonces es eso, o sea, siempre es como meterse uno muy en el personaje o en la historia como tal. Hay historias que tengo que hacer donde me toca ser el villano del paseo, entonces pues me toca lo mismo, meterme en el personaje como tal, y ahí es donde es, o sea, como que igual uno aprende cantidades de cosas. Una cosa que es curiosa, y es que cuando uno está trabajando con animación siempre se la pasa haciendo muecas en todo a lo que uno hace con físicamente. O sea, por eso es que la actuación es tan importante, que si uno es una persona absolutamente rígida, los personajes le van a salir rígidos. Entonces, si uno es, entre más pueda uno moverse y entre más baile, cante, haga todas las cosas, pues se entiende uno más el movimiento, porque en esencia esto es puro movimiento. Uy, esto es clave lo que dices, entender el movimiento, entender cómo es para que justamente cuando se vaya a realizar y cuando se anime el personaje, sea un movimiento real, ¿no? Que no sea algo que esté lejano de la realidad, sino desde el entendimiento del movimiento en el cuerpo propio. Exactamente, eso es súper, súper importante. Aquí toca, o sea, es un constante aprendizaje, porque imagínate, o sea, digamos, hay casos donde uno tiene que animar animales, entonces pues tiene que ponerse a investigar a mí, porque tengo que cuidarme mucho las manos, pero es estudiar el movimiento como tal, cómo se mueven los skaters, cómo actúan, cómo interactúan, cómo son. O sea, todo esto es ahí donde viene como todo un trabajo de campo que es súper interesante, y donde uno puede complementar justamente como ese trabajo de estudio, de estar uno grabando y haciendo su muñequito paso a paso, con otro trabajo que es el trabajo de campo, que es ir a mirar cómo se mueven las cosas, cómo son las escenografías, cómo son los espacios, cómo es la gente, porque en esto, digamos eso, o sea, yo he hecho, digamos, trabajos con habitantes de calle o con migrantes, es fundamental eso, o sea, como ese trabajo directo para después venir y hacerlo en plastilina y ya la cosa cambia. Bueno, acabas de mencionar algo de lo que quería charlar contigo, y es tus cortometrajes, y en particular uno. Mencionaste el trabajo con habitante de calle, y ahí sobre el cortometraje, que sé que es un cortometraje que ganó el premio Mejor Documental, porque es un cortometraje de animación documental, entonces tiene unas características bien particulares. Entonces ganó el premio a Mejor Documental en el Real Raskish Art and Film Festival de Estados Unidos, en Los Angeles Short Film Festival también. Y bueno, cuéntanos un poco de dónde surge la idea de realizar un trabajo audiovisual con esta temática en particular. Bueno, esto está muy ligado como a una historia de amor realmente. Me enamoré del mundo de la calle, pues me enamoré de Estados Unidos y de una gringa, entonces terminé.
Entonces fue muy curioso porque el tema me llamó mucho la atención porque justamente yo creo que hay algo que es clave en esto y es que cuando los personajes están como asociados con la vida, con lo que uno está sintiendo en ese momento, pues hay mucha más verdad. Tenía como la oportunidad de poder tener un diálogo como los que tenemos aquí en Latinoamérica, que es eso, que uno aquí en Colombia se pone a hablar con todo el mundo y habla con el vecino y habla con toda la gente. En Estados Unidos no es así. Entonces, con muchas de las personas que yo hablaba, pues eran habitantes de calle y empecé como a conocer como todo ese mundo, a hacerlos en plastilina. Ellos a veces me dibujaban, entonces acá, pues a que ellos me contaran sus historias, entonces pues yo los hacía a ellos. Luego dije, oiga, ve, qué interesante pues poder animar estos personajes como tal. Empecé a hacer unas pruebas y las pruebas las empecé a hacer en la ciudad de Los Ángeles, utilizando como escenografía la ciudad. Eso es algo muy particular porque realmente fue como de los primeros proyectos a nivel mundial que se hizo directamente en la calle. Entonces era eso, o sea, era tener el muñequito y no estar en estudio, sino en la calle al lado. Y todo el mundo me decía que, o sea, pues para muchas personas esto era como algo muy particular porque era como, este tipo está loco. Pues, o sea, mucha gente pensaba que era un homeless, o sea, que era un habitante de calle, entonces me daban comida, me daban dinero. Entonces era muy curioso, o sea, y pues yo tenía mi computador, entonces, y pues mi cámara, y ahí tenía mi muñequito y ya. Entonces, pues fue una experiencia muy particular porque parte del cuento era como sentirse uno, cómo se siente de frente a los personajes, pero qué pasa si uno pone la cámara aquí o qué pasa si uno la pone abajo. O sea, simplemente el hecho de cambiar la perspectiva le da a uno otra visión absolutamente distinta. Entonces pues yo todo lo trabajaba desde el piso. Entonces se veía una ciudad gigantesca, Los Ángeles con todas las de la ley, y esto pues fue súper interesante. O sea, algo que es chévere es que este trabajo pues para mí ha sido como fundamental porque pues es un estudio documental de todo un trabajo de animación pues de otra forma distinta de hacer la animación. Entonces pues digamos eso, toda la parte fotográfica se convirtió en exposición. Entonces terminé dictando charlas sobre habitantes de calle, charlas sobre animación, charlas sobre fotografía y pues sobre lo que pasa en Estados Unidos con los habitantes de calle. Wow. Es increíble conocer todo esto detrás de la mente, charlar con ellos, era lo que me estabas contando. Exactamente, claro, o sea, eso fue fundamental, porque es que en esto, digamos, algo que es clave, siempre es que uno tiene que hablar de lo que conoce, o sea, a menos que a diferencia que uno haga ficción. Entonces pues obvio, si uno hace ficción, pues conocer, hablar de marciano, quién sabe que pues bueno, con todo esto que está pasando últimamente, es raro que aparezcan los marcianos, pero sí es importante pues que si uno va a hablar de temas que tienen que ver con las que uno está hablando, pues es súper clave. O sea, digamos, cuando uno está viendo un habitante de calle, empieza a ver lo que es el color de la piel. Entonces resulta que eso, o sea, que no es de un solo tono rosadito ni nada por el estilo, sino que uno tiene cantidades de gamas de colores. Entonces todo ese trabajo de campo es fundamental, es donde eso, o sea, donde ver las cosas, tocarlas, pues es importante. Bueno, ahorita tocar es como complicado, pero hay que verlas por lo menos. Claro que sí, sino un documental. Entonces, para llegar a ser un documental se necesitan unos procesos de investigación bien importantes y acercarse uno a lo que quiere realmente contar. Entonces, más bien, sin más preámbulos, vamos a ver el cortometraje para que la gente sepa pues en realidad de qué estamos hablando y sepa de qué se trata esta producción. Así que los invito a que lo vean.
try to survive. Said it just like that. And I said, if you think you're smart enough to make something up, Ya después que tú eres el padre, tú tienes que mantenerlo donde quiera que tú vayas. Yo. That I'm crazy, a stranger from across the border. But I got my dreams, I got my life to live. I won't step to the side, I keep my head up high. Not forgetting to keep my feet on the ground. Listen up. What are you gonna say? Yo, Yo. I felt invincible, but I'm invincible. Everything I wanna do, I'll make it come true. I felt invincible, but I'm invincible. Everything I wanna do, I'll make it come true. I felt invincible, but I'm invincible. Everything I wanna do, I'll make it come true. I felt invincible, but I'm invincible. Everything. Bueno, a pesar de unas pequeñas fallas técnicas causadas definitivamente por el internet, pudimos ver este trabajo tan bonito que realiza Edgar Humberto, nuestro invitado. Para quienes están llegando hasta ahora y hasta ahora pudieron ver el cortometraje, en serio es un gran trabajo. Y bueno, con tu cámara, cargar con el computador, aparte de pues los personajes. Y bueno, ¿qué más implicó eso? ¿Qué retos implicó? ¿Qué pasaba con la gente? Esto también no lo mencionaste en algún momento, como que pensaban de pronto que tú también eras homeless, pero pues cuéntanos de pronto un poco más en detalle, no sé, la policía que pasaba por ahí, alguien se detenía a preguntarte qué estabas haciendo. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, para mí fue muy curioso porque vuelvo un poco con la importancia de la actuación y es como el hecho de que también cuando uno actúa aprende a no ser muy tímido, porque realmente hacer animación en la calle como tal, pues o sea, saber que mucha gente lo está mirando
y estar uno como concentrado en eso y que le estén preguntando y cosas. La policía llegaba muchas veces también, entonces era como, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Y entonces era, o sea, pero digamos la relación siempre fue muy cordial, o sea, en general siempre fue muy cordial. Y era pues siempre como la curiosidad o sea, la animación genera muchísima curiosidad, entonces pues mucha gente como siguió como todo este proceso. Algo que fue muy interesante fue cuando se proyectó por las primeras veces en Los Ángeles como tal, porque era como mostrarle a la sociedad de Los Ángeles algo que para muchas personas era como parte del paisaje. Entonces a veces la animación tiene algo interesante y el hecho de trabajar con plastilina, y es justamente que al cambiar de lenguaje tú puedes expresar muchas cosas que normalmente la imagen real no las hace. Entonces digamos que es muy distinto el impacto que puede tener un documental real a una visión desde la animación. Entonces esto era increíble porque pues eso, o sea, yo estuve en un festival en Hollywood, por ejemplo, y era pues claro, o sea, todo el mundo era aterrado porque era ver como, hijo de madre, o sea, este hombre está retratando lo que está pasando, pero siempre como que una de las cosas claves también es que digamos, la ciudad de Los Ángeles es una ciudad donde la gente anda mucho en carro, todo el mundo tiene carro, entonces la gente no camina. Es poco lo que, o sea, es poco lo que se ve la gente realmente caminando, entonces pues tuve la oportunidad de conocer la ciudad caminando, digamos eso, o sea, si yo tenía un muñeco que estaba animando en el piso, pues estar uno con la espalda durante 3 horas en las posiciones más raras de este mundo y pues claro, o sea, era súper pesado, pero a la vez pues fue como eso, o sea, como que así tenía que sentirlo. Y toda esa parte como de lo que me estaba pasando a mí físicamente, lo que me estaba pasando económicamente también, porque al final de terminar, o sea, cuando ya estaba terminando era como, Dios mío, va a terminar en la calle, o sea, estaba tan obsesionado con el tema que realmente pensaba eso. Entonces es interesante eso, o sea, cómo poder uno meterse tanto en un tema que lograr transmitirlo y además a públicos tan absolutamente distintos. Hace poco justamente, que para los que no lo vieron muy bien, hay un video de Pink Floyd que hicieron que armaron con este cortometraje también, hicieron una adaptación en Brasil y pues tiene como 4 millones de vistas. Yo pienso que igual todos en muchos sentidos nos sentimos identificados porque en algún momento hemos estado como con esa soledad y esa aparente como, o sea, como que digamos eso ahorita lo estamos viviendo y es como eso, o sea, esa necesidad de diálogo y sentir la soledad de esa forma es bien clave, mientras que hay una ciudad que se está moviendo, que un poco lo decían, o sea, que lo que es una de las cosas chéveres es que aquí hay 2 tiempos. Se maneja un tiempo que es el de los personajes que van muy lento. Claro que sí. Muchas historias ahí detrás, me imagino que cosas muy particulares allí de quienes se acercaban a preguntarte algo, usted de dónde es, qué está haciendo acá, por qué lo hace. Eso enriquece la experiencia completa del cortometraje. Y bueno, voy a ir con unas preguntas y unos saludos del público. Hay mucha gente aquí feliz teniéndote en este espacio. Por ejemplo, está Laura Morales. Ella dice, un saludo Edgar, fui alumna tuya en tus clases de plastilina hace muchos años, cuando yo tenía 10, en tu taller casa en el barrio Galerías. Fue maravillosa esa época y me encanta lo que haces, se lo explico con plastilina. Muchas gracias, saludos Laura. Por aquí un saludo de Gercio, dice, impresionante muestra de talento, Edgar, parecen tan reales como yo. Gracias. Raquel Sierra dice, yo aprendí a animar con Flash. Ayer estuve en un conversatorio de Net Art de lujo. Debemos ponernos las pilas con hacer arte en programación para conectarnos con el mundo y transgredir los sistemas sociales tan alienantes como son. Varias vidas, yo sé que sí. Y bueno, antes de continuar, vamos con un video que nos va a mostrar cómo fue ese proceso de realización de este hermoso trabajo que acabamos de ver de Edgar Humberto, así que los invito a que lo vean.
Bueno, desde que llegué a Los Ángeles, algo que me aterró fue el hecho de ver tantas personas viviendo en la calle. Y yo vengo de Colombia y el imaginario que uno tiene sobre los Estados Unidos pues es muy distinto. Entonces como que fue algo que me impresionó muchísimo, ver tantos carritos, ver tantas personas hablando solas, tantas personas con problemas mentales. Entonces como que el tema fui trabajándolo, estuve investigándolo como mucho más a fondo y pues de ahí nació como toda la... Empecé a tomar las fotos aquí en el downtown y fue curioso porque eso me sirvió para utilizarla como escenario, o sea, como escenografía la misma ciudad, cosa que fue muy trascendental en este proyecto. O sea, empecé a tomarle fotos desde el techo del edificio a mis personajes, empecé a hacer como time-lapse y utilizar algún puente aquí en el downtown, en el freeway, y era curioso porque pues primero tenía como la cosa de que me podían robar la cámara o me podían robar el computador. Entonces aquí era más la gente preguntándome una que otra vez, pues curiosa, pero en esencia pues podía hacerlo. Un dibujante quiere dibujar, pues lleva su cuadernito de dibujo a todos lados y dibuja todo lo que se le ocurre. Pues es algo así similar, ¿no? Arriesgarse a hacerlo, las ideas que tienen y también ser un poco paciente, ir pasito a pasito, sin embargo muy constantes. Y bueno, con este último consejo que nos acaba de proceso y que es en estos momentos el Festival de Cortos Crea Universos Diversos 2020, en el mundo familiar, agradecemos que hayas hecho parte de este espacio de nuevo, que estés aquí con nosotros, que pues compartas tu experiencia, que también dejes estos consejos para los niños, para los jóvenes. Muchas gracias y bueno, también damos las gracias a quienes nos están acompañando en este espacio, quienes han seguido cada minuto de este encuentro, quienes dejaron sus saludos. De pronto no los podemos leer todos porque llegan un montón a veces. Eso tienes una cosa que es clave, es en la animación también uno aprende mucho de improvisación. Cosas como que se mueve una luz y entonces uno tiene que repetir toda una secuencia completa. O sea, es eso, apareció alguien dentro de, no sé, o sea, cambió la luz del cielo o se cortó la electricidad, entonces pues cambia el voltaje, o sea, esos problemas técnicos, cuando se metan en la animación en forma, van a saber lo que son problemas técnicos. Seguro, sí. Pues eso hace parte de todos estos procesos, ¿no? Siempre hay algo ahí que falla, entonces hay que buscar rápido cómo solucionarlo. A veces es un poco sorpresivo, pero igual nada, que aquí ahí se va haciendo en el camino. Bueno, de nuevo, muchas gracias a ti, Edgar, por hacer parte de este espacio. Y quisiera hacerte otra pregunta antes de cerrar, porque ya nos estamos acercando a la parte final de este espacio, y es que nos cuentes un poco de qué manera te transformó este proceso audiovisual, lo que acabamos de ver, este cortometraje que realizaste. Bueno, pues lo que les contaba era que digamos, para mí hay algo que es fundamental después de haber hecho este proyecto, y es justamente como el pensar en el mensaje. O sea, que eso me parece que es importante, porque es que no es solamente como animar por animar,
que a veces suele pasar esto, o sea, como, ay, sí, qué chévere, qué bonito los muñequitos y todo. Yo, digamos, en eso, pues, llevo toda mi vida, pues, trabajando con plastilina, pero lo que me parece más chévere no es eso, o sea, no es como decir, ay, no, yo hago unos muñecos perfectos o lo que sea, sino el mensaje, o sea, el mensaje lo clave en esto, digamos eso, o sea, en momentos como estos por los que estamos pasando, necesitamos contar tantas cosas, pues contémoslos a través de la animación y de la plastilina y del stop motion, eso me parece que es fundamental. Bueno, pues de nuevo, ahora sí, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Edgar, por contarnos toda tu experiencia, por también acompañarnos a nosotros, no solo aquí en este espacio, sino a lo largo de nuestras vidas con la presencia de tus personajes en plastilina, bueno, en un montón de programas, como lo mencionaba al inicio, los dos que más recuerdo me encantan, de Verde Manzana y La Brújula Mágica. Qué bonito eso, qué bonito que los chicos, los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del programa, disfrutándola, y pues teniéndote a ti como referente, como ejemplo, pues para todo, como todo lo que, desde todo lo que haces, pues es maravilloso. Y bueno, a nuestro público que siempre nos acompaña, que está ahí súper pendiente, que nos deja sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, a pesar que a veces no las podemos leer todas, las recibimos con los brazos abiertos y siempre las vamos a esperar. También quiero invitarlos a lo que continúa de este festival, porque aquí terminamos con este espacio. Sin embargo, a las 6 de la tarde, a las 6 en punto, deben estar allí pegaditos de nuevo para ver todos los cortometrajes y la muestra de producciones audiovisuales correspondientes a El Mundo Familiar que tuvo su apertura el día de hoy, que en familia, sobre la utilización de diferentes materiales, y bueno, los esperamos con los brazos abiertos. Entonces recuerden, 6 en punto y de ahí pegaditos porque sigue continuo todo hasta el último panel que se cierra sobre las 8 de la noche. Entonces ahí esa franjita es continua, así que súper pendientes, pegaditos a nuestra página de Crea y Dartes y crea.gov.co/Festival de Cortos, o igual lo ponen allí en el buscador Festival de Cortos Crea, y ahí y seguro van a encontrarlo. Y también que por favor compartan todos sus comentarios, sus imágenes, sus apreciaciones sobre el Festival de Cortos con los siguientes hashtags, así súper pendientes: numeral IDARTE se muda a tu casa, numeral Festival de Cortos Crea, numeral Universos. Contigo. Bueno, mucha suerte. Chao. Gracias, que estés bien. Chao, chao.